Me pidieron dibujar un guasón, así que vamos a ver el proceso de este dibujo. Bien, yo aplico la cuadrícula para poder hacer los dibujos. En este caso yo utilizo un programita en internet en el que cargo la imagen y aquí puedo poner el número de filas y el número de columnas. Siempre trato de que quede de 1 centímetro más o menos. eh, para trabajar aquí en la escala de 1 a 1 y al papel ya vamos a saber cuánto nos quedaría, ya que nuestro papel tiene 21 centímetros. Entonces necesitamos esas medidas para poder hacer la cuadrícula exacta. Entonces aquí la cuadrícula nos va a servir como guía. Por ejemplo, aquí para hacer el contorno del cabello tenemos en el tercer cuadrito que hay la primera línea del cabello. Entonces vamos a irlo dibujando por partes. Por ejemplo, esta línea de acá y esta línea de acá. Entonces, según nuestra cuadrícula, vamos a comenzar en la cuarta fila y vamos a ir subiendo hasta llegar al cuadrito que les había indicado en la foto original, que es el tercer cuadrito de la primera fila. Y hacemos lo mismo del otro lado. Esto nos va a servir para dar el contorno de la cabeza, incluyendo el cabello. Lo hacemos de manera suave, sin presionar mucho el lápiz. Como pueden ver, casi no se nota. Y aquí continuamos contando los cuadros para continuar haciendo, en cambio, aquí el contorno del rostro. Vamos marcando el contorno del rostro de manera muy suave, sin presionar demasiado el lápiz, y contamos la distancia de los extremos o los lados de la mandíbula, según lo que indique la cuadrícula. Una vez que ya hemos dibujado los lados del rostro, vemos que hay una distancia más o menos de un cuadrito y un poquito más para empezar el ojo. Entonces esta va a ser nuestra base para poder empezar a dibujar lo que es el rostro y darle esa rudeza o esa firmeza que tiene esta mirada. Entonces miren, aquí contamos los cuadritos y vamos dándole forma al ojo. Vamos a ir dándole el contorno lo más preciso posible. De igual manera le vamos a dar forma al iris del ojo. Si no saben muy bien cómo realizar un ojo, en mi perfil tengo un video en el cual explico cómo dar ese toque de realismo jugando con sombras y puntitos de luz. De manera muy simple vamos a realizar las rayas del maquillaje que utiliza este personaje y le vamos a ir dando lo que es el contorno de la nariz, siempre guiándonos con la cuadrícula. Aquí le vamos a dar la forma a los labios o a la sonrisa del guasón, por así decirlo. Como sabemos, es una sonrisa rasgada, por lo tanto tenemos que ponerle un poco de cuidado en lo que vendría a ser la cicatriz. La sonrisa del guasón no solo parte desde las comisuras de los labios, sino también se proyecta un poco hacia el lado inferior. Por lo tanto, aquí vamos a ir jugando con el grafito para que vaya tomando esa forma tan distintiva que tiene esta cicatriz. Aquí le puse un poco de peso a las cejas y también le fui dando la forma a las arrugas de la frente. Aquí ya le vamos dando sombra al ojo, al iris, y le puse su respectivo puntito de luz. Le vamos poniendo sombras, recordando que la esclerótica no es completamente blanca. Para eso, como les había indicado, ya tengo un tutorial para que puedan darle ese realismo a los ojos. Aquí yo empecé a poner la primera capa de grafito y podemos ver cómo está quedando nuestro dibujo. Empezamos a difuminar y nos adentramos a la etapa un poquito más difícil de lo que es este tipo de dibujos, ya que empezamos a dar el realismo mediante sombras y mediante puntos de luz. Entonces, en el sombreado está todo para que el dibujo nos quede exacto o lo más exacto posible, porque como yo les había comentado, yo no soy dibujante experta ni nada de eso, sino que también estoy aprendiendo y tratando de compartir los pocos conocimientos que tengo. Créanme que con la cuadrícula es súper fácil dibujar, ya que solamente es ir dando la forma, ir dando los contornos para poder, a partir de eso, empezar a aplicar el sombreado. Aquí ya apliqué un poco más de peso para darle forma a las cejas y también al maquillaje que utiliza el guasón. Yo acostumbro a trabajar con el lápiz HB para lo que son contornos
el lápiz 2B para dar la primera capa de sombreado y luego puedo aplicar el lápiz 4B o el 6B para irle dando el peso necesario a las sombras. Una vez que apliqué las sombras, me gusta pasar un pincel para difuminar, que quede un poquito más suave el dibujo, y posterior a ello le paso un difuminador para ir sellando las sombras. Y posteriormente o al final utilizar el lápiz 8B, que es el más oscuro, para dar profundidad a cada sombra. Como podemos ver, así es como está quedando nuestro dibujo. Yo primero apliqué una sombra de 2B y luego le fui aplicando el lápiz 6B y finalmente el 8B para las líneas que son un poquito más oscuras. Recuerden que no debemos marcar con mucha firmeza el lápiz, ya que esto va a dañar el dibujo. En el caso de que nos equivoquemos, va a ser un poco difícil borrar. Es por ello que yo utilizo varias capas de grafito con diferente número o diferente peso. Según como se vaya requiriendo, lo voy poniendo más pesado o los lápices que son más oscuros para darle la profundidad necesaria. Como podemos ver, las cejas fueron elaboradas solo como con rayitas a manera de pirámide. No son líneas completamente definidas. Aquí los difuminadores nos van a ayudar muchísimo para quitarle ese peso exagerado quizás en algunas partes de nuestro dibujo. Y una vez que tenemos los ojos, vamos a pasar a los labios con una primera capa definiendo lo que son las líneas de los labios y de la cicatriz. Como ya había mencionado, a mí me gusta realizar varias capas de grafito y poco a poco ir llegando al oscuro que se requiere en cada punto del dibujo. En la parte de la cicatriz yo le realicé a manera de rayitas súper bajas con el lápiz HB para que no quede demasiado marcado. La cicatriz tiene algunas formas cóncavas y otras convexas, esto debido a la forma irregular de la misma. Es por ello que les decía que hay que tener un poco de cuidado y sobre todo paciencia para que esta parte de la sonrisa del guasón nos quede un poquito realista. En esta parte sí ya me sentí un poquito más con confianza para darle más peso a esta área y le fui marcando con el lápiz 6B y el 8B en lo que son las zonas o los puntos más oscuros. Realicé el contorno de los labios con el lápiz 6B y sobre el labio superior utilicé un lápiz un poco más bajo para darle un toquecito de realismo o un poquito más de transición, por así decirlo, entre las sombras. El difuminador más pequeño me sirvió para esta área y de igual manera el pincel. Jugar con las sombras es un poquito tedioso quizás al inicio, pero una vez que ya empezamos a utilizar el ojo crítico, como se dice, ya es un poquito más fácil. En esta etapa ya es tener un poco más de precisión también para ir aplicando las sombras, como podemos ver, ya que esto le va a dar la textura, le va a dar esa parte compleja que es el realismo o el hiperrealismo, que espero lograrlo algún día yo también. Y bueno, aquí vayamos avanzando juntos. Esta parte del dibujo sí me costó un poquito más, pero fue un tanto divertido realizarlo. Nos apoyamos de nuestro borrador para ir dando la luz necesaria en esta área o región del dibujo. Aplicamos más sombra, quitamos un poquito con el difuminador y en el otro lado de la cicatriz de igual manera le vamos dando más peso, vamos difuminando y como pueden ver ya va dando esa forma que tiene esta cicatriz. Y aquí le fui marcando unas rayitas para definir de mejor manera. Sombreamos, oscurecemos más y vamos definiendo. Como ven, igual aquí le continúo haciendo a manera de rayitas y paso el difuminador para poder dar esa como textura como sombrita al dibujo. Continuamos difuminando y seguimos definiendo. Así, haciéndole como unas ligeras rayitas, el pincel nos va a ayudar mucho a difuminar
Y pasamos a la parte de las arrugas de la frente. Damos un poquito más de peso a las cejas y también vamos a aprovechar dando un poco de luz. Aquí les hago un ligero acercamiento para que puedan ver la técnica que se utiliza con el lápiz para las arruguitas. Es muy importante ir guiándonos en la foto original para saber en qué partes va a haber más luz. Por ejemplo, aquí la parte del entrecejo tiene una parte de luz bastante amplia, por así decirlo. La parte de las arruguitas que se forman en el inicio de la nariz también. Aquí la nariz refleja muchísima luz, entonces vamos a retirar la mayor parte del grafito, pero de igual manera tratando de respetar las zonas oscuras. Y listo, así es como nos está quedando nuestro guasón. Les voy a poner aquí un adelanto de cómo quedó el trabajo final y ya estaré subiendo un video para explicar cómo realicé el cabello. De igual manera les estaré explicando cómo di los puntitos de luz en el traje y en la camisa. Y bueno, espero que les haya gustado. Me pueden dejar cualquier comentario y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.